días, mi nombre es Sebastián Cañas y el día de hoy vamos a hablar sobre los planos anatómicos y la corteza cerebral o córtex. Para eso me va a ayudar mi amigo Pinky. En los planos anatómicos podemos encontrar que hay tres. El primero es el sagital, que es el que parte entre la derecha y la izquierda del cerebro. Indica cuáles son los sistemas que están más cerca de la línea media o si están en la parte periférica. Un ejemplo de eso es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El segundo plano es el plano frontal, que corta en forma de que se dividen las estructuras de las frontales y las dorsales. Quiere decir la parte de adelante del cerebro y la parte posterior. La tercera es el corte horizontal, que divide la masa encefálica en la masa superior o inferior y se observan la disposición interna del tallo cerebral. Aquí podemos ver la corteza cerebral. Esta es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales y está formada por 6 capas de células conocida como la materia gris. Existen 3 tipos de corteza. La primera es la arquicorteza, es la corteza más antigua y es la encargada de las respuestas anatómicas y la supervivencia. La segunda es la paleocorteza. Esta alberga las terminaciones de las vías olfatorias. Y la tercera es la neocorteza. Es la que domina los procesos de razonamiento y el pensamiento abstracto. En este momento vamos a enumerar las capas de la corteza. La primera es la capa molecular. La segunda es la capa granular externa. La tercera es la capa piramidal. La cuarta capa es la capa granular interna. La quinta es la capa piramidal interna. Y la sexta es la capa multiforme. Aquí en la corteza cerebral podemos ver sus 4 divisiones, que es la frontal, la parietal, la occipital y la temporal. Dentro de la corteza cerebral se encuentran 3 áreas, que son las áreas que manejan lo sensitivo, lo motor y lo de asociación, la encargada de la asociación. Y para esto vamos a exponer a continuación mis demás compañeros que les van a explicar cada área. Muchas gracias. Hola, soy Gabriel Traspalacio Moreno y en el día de hoy les voy a hablar del área asociativa por medio de Miche. Son áreas plurisensitivas capaces de asociar diversas sensaciones entre sí y a estas a su vez con áreas de tipo motor. Están vinculadas con el comportamiento, la discriminación perceptiva y la interpretación de experiencias sensitivas. Estas están distribuidas en 3 zonas: la parietal posterior, la temporal anterior y la prefrontal. Tenemos entre ellas área prefrontal o 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Se encargan de asociar las experiencias necesarias para producir ideas abstractas. Además, están relacionadas con las funciones ejecutivas, con la personalidad y con las emociones. Área del pliegue curvo o área 39 y 40 de Brodmann. Asocian la información visual, propioceptiva o táctil para consolidar conceptos de forma, tamaño y textura. Además, tiene que ver con la apreciación y conciencia de la imagen. Área temporal anterior. Interviene en el almacenamiento de experiencias sensitivas. Su estimulación hace recordar objetos o música que se han vivenciado previamente. Al área 38 de esta región se le atribuye el movimiento del pie que hacemos al seguir el ritmo de una canción cuando escuchamos una melodía. Áreas asociativas del lenguaje.
El área de Broca se dedica a la generación motriz del lenguaje hablado. Al área de Wernicke permite la comprensión del lenguaje escrito y hablado y asocia los sonidos con conceptos. Del centro de Esner interfiere en el lenguaje escrito y el de Generi y Luria se dedica a la organización adecuada de las palabras. En esta área asociativa se pueden evidenciar trastornos como aprasia, que es la dificultad para planear y ejecutar acciones como cepillarse los dientes o utilizar utensilios de la cocina, o afasia, que es la pérdida del lenguaje algunas veces adquirida, o disfasia, que es la falla de la adquisición del lenguaje. Hola, yo soy Ignacio Botero y el día de hoy voy a hablar sobre las áreas sensitivas por medio de mi amigo Tommy. Hola amigos. Las áreas sensitivas. Se trata de la región somatosensorial, la cual es la zona central específica situada en el lóbulo parietal, el cual es uno de los más grandes que conforman el cráneo. Su función es recibir e interpretar toda la información que proviene del sistema táctil, como el dolor, la temperatura, la percepción del tamaño, textura, entre otros. Esta área sensitiva se encuentra dividida en dos partes: área somatoestésica primaria o áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, las cuales reciben el nombre de cortex somatosensorial primario. Se localiza entre la circunvolación parietal y la parte posterior del lóbulo parietal central. Son las áreas principales encargadas del tacto y la propiocepción. La otra área en la que está dividida se llama área somatoestésica secundaria o 5 y 7 de Brodmann. La 5 se llama córtex somático sensorial asociativo y se encarga de la percepción táctil, y la 7 se llama córtex promotor y postpromotor y es un área integradora de reconocimiento de objetos sin que se use la vista. Estas a su vez están divididas en la siguiente región de sensibilidad acústica. El área 41 recibe el nombre de córtex auditivo primario. Él detecta cambios de frecuencia y localización del sonido. El área 52 se llama córtex auditivo asociativo, el cual participa en la detección y reconocimiento del habla y procesa la información de la corteza auditiva primaria. Además, las áreas 20 y 21 reconocen los sonidos y la 22 los percibe. El área 20 se llama circunvolación temporal inferior. El 21 es el del medio y el 22 es el superior. La sensibilidad gustativa. Principalmente el área 43 o córtex gustativo, esta se encuentra en el labio posterior de la cisura lateral y en la zona adyacente de la ínsula. Gracias a ella procesamos la información del sabor y del gusto. También tenemos la sensibilidad vestibular. Se encuentra en el labio superior de la cisura central y en la parte posterior de la ínsula y del área 22. Tiene que ver con la percepción de posiciones del cuerpo, movimientos de la cabeza en el espacio y el mantenimiento del equilibrio. Sensibilidad visual. Está el área 17 de Brodmann, el cual es el córtex visual primario, en torno a la cisura calcarina y el polo occipital, que procesa contenido visual, contando con una distribución retinotópica de las representaciones visuales. Además, las áreas 19 y 18 de Brodmann, las cuales son córtex visual asociativo, relacionan la información recibida del área 17 con experiencias visuales pasadas registradas para el reconocimiento y apreciación de lo que se ve. Entonces, amiguitos, cuando tenemos alguna patología en el área 1, que es la somatoestésica primaria, lo más probable es que tengamos disminución o pérdida de las sensaciones de dolor y térmicas. Esto quiere decir que podemos pasar horas con las manos dentro del hielo o con las manos dentro de agua caliente y no vamos a percibir ningún tipo de dolor. Por lo contrario, cuando esta patología la tenemos en el área 2, que es el área somética secundaria, lo más probable es que el cerebro sea incapaz de integrar o darle sentido a la información, como son las agnosias, que quiere decir, cuando una persona sufre de agnosias,
Hay diferentes tipos de agnosias, están las agnosias gustativas, la vestibular y la visual. Cuando una persona, por ejemplo, sufre de una agnosia visual, es incapaz de interpretar o de reconocer cualquier figura que se le presente al frente. Podemos ver el caso, por ejemplo, de un hombre que confunda a su esposa con un sombrero, con un bolso, porque no tiene esta distinción visual. Muchas gracias, amiguitos. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Lady Barreto. A continuación tendremos un pequeño segmento sobre las áreas motoras de Brodmann. Para ello, mi amiga experta Flo nos acompañará, que será quien les explicará el tema. Flo, ven. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Como ya mi compañera Lady les informó, mi nombre es Flo. El día de hoy hablaremos sobre las áreas motoras de Brodmann. Es muy importante saber que Corbanian Brodmann fue un investigador alemán quien dividió la corteza cerebral en estas áreas. De allí que se llamen las áreas de Brodmann. Es importante también saber que él no fue el único investigador que habló sobre estas áreas. Hubieron otros también, pero estas áreas, las áreas de Brodmann, son las más nombradas, así como su división de la corteza es la más usada y la más conocida. Cada área de Brodmann se encuentra compuesta por citoarquitectura, flujo sanguíneo, metabolismo y funciones características de cada una de las áreas. Son las regiones que en suma total forman la corteza motora, siendo un grupo de zonas que se encargan de procesar la información relativa al movimiento muscular, como el de las manos, el de las piernas, el de todo nuestro cuerpo. Asimismo, muy relacionadas con la generación, coordinación, mantenimiento, analización de los movimientos. Dentro de esta corteza motora podemos encontrar diferentes regiones. Encontramos la área motora primaria o 4 de Brodmann. Esta área presenta un umbral de excitación muy bajo. Se encarga de ejecutar órdenes para que inicien los movimientos voluntarios que en sí generan movimientos sencillos. Sabemos que es muy importante hablar también de las patologías o daños a causa de alguna lesión. En esta área, su lesión produce parálisis en el lado contrario del cuerpo. Seguimos con el área motora suplementaria o 6 de Brodmann. Esta tiene un umbral de excitación muy alto en comparación a la anterior nombrada. Se encarga de coordinar los movimientos involucrados en cada una de nuestras posturas corporales. Influye también en la organización de las secuencias de los movimientos de los grandes grupos musculares. Su lesión produce apraxia. Continuamos con el área de Broca en su lista de numeración, la 44 y la 45. Sabemos que estas tienen que ver con los movimientos necesarios para producir el lenguaje, como en este momento lo estoy haciendo. Ejemplo, la gesticulación, la entonación y el procesamiento semántico. Desempeña un papel crucial en la elaboración y la generación de lenguaje hablado y escrito. Su lesión en el hemisferio dominante se denomina afasia expresiva o de Broca, como su nombre lo dice. Por último, encontramos el área motriz 8 de Brodmann. Esta es un área premotora que se encarga, junto con el área 6, de almacenar patrones de movimientos provenientes de experiencias pasadas, así como también de facilitar los movimientos oculares, o sea, de nuestros ojitos, aquí como los míos, verdecitos y hermosos. También participando en los reflejos visuales, así como la dilatación y la constricción de la pupila.
posible lesión en el control ocular frontal da lugar a ineficacia en la exploración de imágenes visuales, realizándose de forma aleatoria, así como la incapacidad de inhibir los movimientos sacádicos cuando no resultan eficaces. Y nos diremos en la tarea de coger el mapa cerebral de la corteza cerebral, postulada por Brodmann, nos daríamos cuenta que todas estas áreas ya nombradas pertenecen al lóbulo frontal del cerebro, exceptuando que nos faltaría el área 9, 10, 11 y 12 que pertenecen a las áreas asociativas. Para finalizar, los invito a que investiguemos un poco más a fondo sobre estas áreas. Es un tema bastante interesante. Espero que nos podamos ver en otra ocasión. ¡Hasta luego! Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho. Así que Flor y yo nos despedimos. ¡Chao!